El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Han llenado la tierra de violencia. ¿Se les hace familiar? ¿Sienten cómo esta es como nuestra misma actualidad? ¿Como que se siente tan real en lo que vivimos cada día? Escuchen esto. Incendios en Siberia y Canadá alarman a expertos. Muertes en India por COVID-19 serán 10 veces mayores. Tiroteos en Venezuela dejan 26 muertos y 27 heridos. Aumentan los asesinatos por violencia de género en España. Protestas en Cuba dividen a oposición y gobierno en España. Hallan cuerpos sin vida de niño de 6 años en Texas. Más de 70 muertos en protestas en Sudáfrica. Asesinan al presidente de Haití. Analizan la despenalización del aborto en República Dominicana. Colombia, la crisis del desabastecimiento. Imágenes fuertes, bomba molotov hiere a policía en Colombia. Jesuitas en Chile reconocen 64 víctimas de abuso sexual. Estos son los titulares de algunas pocas noticias mundiales. ¿Podríamos decir que estamos viviendo esto mismo? Yo creo que sí. Que el mundo se ha corrompido a un grado de degradación moral y social que incluso no alcanzamos a dimensionar. Lo primero que les leí solo es un par de fragmentos donde el Génesis relata la maldad que había en la tierra antes del diluvio. Así que no es de sorprenderse, la maldad ha ocurrido en la tierra lamentablemente desde que el pecado entró en ella en el jardín del Edén. Hoy quiero que hablemos sobre cuál sería nuestro papel frente a todo esto que ocurre. Y para eso vamos a estudiar a Noé y al diluvio. Nuestro estudio hoy se llama Haciendo la diferencia en un mundo descarriado, la historia de Noé. Para nuestro estudio vamos a hablar sobre lo que ocurrió en ese entonces con la humanidad y la vida de Noé. La estrategia hoy será contar la historia, en algunos momentos parafraseada y en otros leeremos los versículos más significativos, pues estamos hablando de una historia contada en 3 capítulos y por efectos del tiempo no podemos leerlos todos. Sin embargo, les recomiendo que posteriormente al estudio tomen su Biblia y lean ustedes mismas toda la historia y reflexionen lo que hemos hablado hoy, lo que vamos a hablar hoy. Alisten sus Biblias. En la versión Nueva Traducción Viviente, vamos a usar esta versión hoy para que sea súper claro y súper fácil de entender para todas nuestra lectura. Iniciemos. Me gusta mucho la historia de este hombre, porque es un hombre que tuvo que vivir por fe en un mundo demasiado hostil y con nada visible que le mostrara que estaba en lo correcto. Era como ir en contra de la corriente plenamente y confiar en el Dios que él había decidido creer. Vamos a Génesis 5, versículo 28 al 32. Cuando Lamec tenía 182 años, fue padre de un hijo varón. Lamec le puso por nombre a su hijo Noé, porque dijo: que él nos traiga alivio de nuestro trabajo y de la penosa labor de cultivar esta tierra que el Señor ha maldecido. Después del nacimiento de Noé, Lamec vivió 595 años más y tuvo otros hijos e hijas. Lamec vivió 777 años y después murió. Cuando Noé tenía 500 años fue padre de Sem, Cam y Jafet. Hagamos una pausa. Hasta aquí sabemos que Noé es hijo de un hombre llamado Lamec, que tuvo 3 hijos llamados Sem, Cam y Jafet. El nombre de Noé significa descanso, tranquilidad. También sabemos que este hombre viene de una descendencia que se mantuvo firme en su fe por Dios. Así que podríamos suponer que este hombre desde su niñez fue criado en la instrucción del Señor. Aunque no está escrito, cuando vemos la descendencia de hombres que eran hombres que buscaban del Señor, que caminaban con el Señor, seguramente sus hijos han sido creados en la palabra.
en la instrucción del Señor. Adicional y como dato curioso para que lo sepan, Noé hace parte de la genealogía de Jesús. Después de esto, volvemos a escuchar de Noé en el capítulo 6. Vamos al capítulo 6 en nuestras Biblias y leamos de nuevo. Iniciemos a leer desde el versículo 5. Entonces, Génesis 6, versículo 5 dice: El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y de todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo. Lamentó haberlos creado. Pero Noé encontró favor delante del Señor. En la Reina Valera, este versículo 8 dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En este versículo ya podemos ver la maravillosa gracia del Señor y la pura bondad de Dios, que ama al pecador y que anhela no su muerte, sino su conversión y su vida. Noé no hizo nada, todo fue por pura gracia. Y veremos a continuación qué había en Noé diferente a todos los hombres y mujeres en aquel momento. Sigamos leyendo en el versículo 9. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Can y Jafet. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé: he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así es, los borraré a todos y también destruiré la tierra. Hasta aquí vemos a un hombre justo e intachable. Así lo llama la escritura en el versículo 9. También podemos ver que ese hombre tenía características. En el mismo versículo se nos dice cuáles son esas características. Dice: Noé tenía una íntima comunión con Dios. Noé tenía una íntima comunión con Dios. Esa era otra característica particular de Noé. Algo característico de los pocos hombres que hasta ese momento decidieron colocar su fe en el Dios creador de todo. Entonces vemos que la intimidad con Dios le permite a Noé hallar gracia delante de sus ojos, gracia delante de los ojos del Señor, pero además conocer lo que Dios estaba observando y los planes que tenía de destruir la tierra por su mucha maldad. Y es aquí donde Dios le da una instrucción, digamos que yo pensaría que un poco loca para la época y para las condiciones en las cuales vivían en aquel momento. Veamos qué es. A partir del versículo 14. Dice la escritura: construye un gran barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo y alrededor de todo el barco. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco, inferior, medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo. Así que entren en el barco tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. Mete en el barco junto contigo a una pareja, macho y hembra, de cada especie animal, a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave, de animal y de animal pequeño que corre por el suelo, vendrá a ti para mantenerse con vida. Asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado.
Dios le dice que construya un gran barco porque enviará un diluvio para destruir todo. Y seguro si hubiéramos estado ahí habría sido difícil creer que esto ocurriría, ¿no? Porque la tierra hasta ese momento no sabía lo que era una lluvia y pues mucho menos lo que era un diluvio. Pero la fe inquebrantable de Noé tenía lo que lo lleva a uno a creer lo que Dios dice, y en ese momento él creyó lo que Dios dijo, y aún algo muchísimo más grandioso, a hacer exactamente lo que Dios le ordenó que hiciera. Y si de nuevo nos ponemos en la posición de Noé, uno podría pensar, ¿cómo voy a hacer eso, no? Todos van a creer que yo estoy loco, o sea, construir una barca cuando nunca ha llovido, donde no hay agua, y una barca gigante, o sea, eso es locura realmente para todo el que nos ve, todo el que lo viera en ese momento. Bueno, seguro eso pensaba toda la gente de él, estoy segura. Pero aún así sus prioridades estaban en orden. Él sabía en quién creía y eso hacía la diferencia. Continuemos al capítulo 7. En el versículo 1 leemos: Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé: entra en el barco con toda tu familia, porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra solo tú eres justo. Detengámonos aquí nuevamente y preguntémonos, ¿por qué Noé era justo ante los ojos de Dios? ¿No les parece una buena pregunta? Sabemos que solo hay una respuesta bíblica para eso y ya la hemos estudiado con anterioridad. Encontramos en Romanos capítulo 3 que Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libertó del castigo de nuestros pecados. No hay otra forma. O sea, que Noé era justo ante los ojos de Dios por la fe en Cristo, por la fe en aquel que habría de venir, porque recordemos que Noé aún no tenía, como tenemos nosotros, la confirmación o la evidencia de que Cristo ya había venido, pero él tenía fe en ese Cristo que era de venir, que iba a venir. Sigamos. Versículo 2. Toma contigo 7 parejas, macho y hembra, de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio, y toma una pareja de cada uno de los demás. Toma también 7 parejas de cada especie de ave. Tiene que haber un macho y una hembra de cada pareja para asegurar que sobrevivan todas las especies en la tierra después del diluvio. Dentro de 7 días haré que descienda la lluvia sobre la tierra, y lloverán durante 40 días y 40 noches, hasta que yo haya borrado de la tierra a todos los seres vivos que he creado. Así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Es una fe de admirar, ¿no? Y de imitar, no solo de admirar, de imitar. Me encanta este último versículo que dice: así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. Me encanta porque una vez más nos muestra la firmeza de su fe obedeciendo a Dios. Y miren, su obediencia a Dios no era solamente en seguir sus instrucciones frente al diluvio y la construcción del barco o del arca. En el Nuevo Testamento, en el libro de Pedro, nos muestran algo que Noé hacía también por obediencia. Leamos lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dios tampoco perdonó al mundo antiguo, aparte de Noé y a los otros 7 miembros de su familia. Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y por eso Dios lo protegió cuando destruyó con un gran diluvio el mundo de los que vivían sin Dios. Dice claramente que Noé advirtió al mundo del justo juicio de Dios, y eso no es más que la predicación del Evangelio. Y muchos podrían decir que no fue un buen predicador porque nadie se convirtió, ¿no? Pues finalmente solo él y su familia entraron a la barca. El resto del mundo decidió vivir sin Dios. Pero si lo vemos bíblicamente, él hizo lo que Dios nos pide hacer a todos los creyentes, y es predicar a Cristo y su Evangelio. Esa es nuestra tarea, y la tarea de Dios es dar la salvación a quien Él le place. Así está escrito que es Dios el dueño de la salvación, y eso lo pueden encontrar en Efesios capítulo 2. Así que no necesitamos preocuparnos por quién se convierte al Evangelio, sino simplemente por obedecer a Dios y compartir ese Evangelio glorioso con otros.
Y luego de caminar por fe, Noé vio cumplirse todo lo que el Señor le dijo que haría. Leamos a partir del versículo 6. Noé tenía 600 años cuando el diluvio cubrió la tierra. Subió a bordo del barco para escapar del diluvio junto con su esposa, sus hijos y las esposas de ellos. Con ellos estaban todas las diferentes especies de animales, los aprobados para comer y para el sacrificio y los no aprobados, junto con todas las aves y los animales pequeños que corren por el suelo. Entraron en el barco por parejas, macho y hembra, tal como Dios había ordenado a Noé. Después de 7 días, las aguas del diluvio descendieron y cubrieron la tierra. Cuando Noé tenía 600 años, el día 17 del segundo mes, todas las aguas subterráneas entraron en erupción y la lluvia cayó en grandes torrenciales desde el cielo. La lluvia continuó cayendo durante 40 días y 40 noches. Ese mismo día, Noé había entrado en el barco con su esposa y sus hijos Sem, Can y Jafet, y las esposas de ellos. Versículo 14. Con ellos en el barco había parejas de cada especie animal, domésticos y salvajes, grandes y pequeños, junto con aves de cada especie. De 2 en 2 entraron en el barco, en representación de todo ser vivo que respira. Entraron un macho y una hembra de cada especie, tal como Dios había ordenado a Noé. Luego el Señor cerró la puerta detrás de ellos. Durante 40 días las aguas del diluvio crecieron hasta que cubrieron la tierra y elevaron el barco por encima de la tierra. Mientras el nivel del agua subía más y más por encima del suelo, el barco flotaba a salvo sobre la superficie. Finalmente, el agua cubrió hasta las montañas más altas de la tierra, elevándose casi 7 metros por encima de las cumbres más altas. Murieron todos los seres vivos que había sobre la tierra, las aves, los animales domésticos, los animales salvajes, los animales pequeños que corren por el suelo y todas las personas. Todo lo que respiraba y vivía sobre tierra firme murió. Dios borró de la tierra a todo ser vivo, las personas, los animales pequeños que corren por el suelo y las aves del cielo. Todos fueron destruidos. Las únicas personas que sobrevivieron fueron Noé y los que estaban con él en el barco. Y las aguas del diluvio cubrieron la tierra durante 150 días. No tengo mucho por decir aquí. El Señor dijo lo que haría y lo cumplió tal cual. Noé creyó por fe a Dios y vio cumplirse todo. Esto definitivamente es fe. La fe casi nunca tiene algo que le muestre tangible que así serán las cosas, ¿no? Que van a pasar. Dice la Escritura en Hebreos 11, versículos 1 al 3, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por Dios, por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Estoy leyéndolo en la Nueva Traducción Viviente. Seguramente ese Hebreos 11.1 se lo conocen en la Reina Valera. Luego saltemos al versículo 7, donde nos hablan puntualmente de la fe de Noé. Dice así: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Miren todo lo que logró Noé por su fe. Construyó un barco, salvó a su familia del diluvio, creyó a Dios sobre cosas que sucederían que nunca antes habían pasado, condenó al resto del mundo y recibió la justicia de Cristo. Sigamos. Luego de que aconteciera todo este diluvio, en el capítulo 8 encontramos que Dios se acordó de Noé y de todos los que estaban en el barco y comenzaron a retirarse las aguas del diluvio. Las aguas subterráneas dejaron de fluir y se detuvieron las lluvias torrenciales que caían del cielo. Finalmente,
Por una ventana que tenía el barco, Noé envió una paloma muchas veces a ver si el agua se había retirado y la paloma podía encontrar suelo seco para que ellos pudieran salir del barco. Esto lo hizo tantas veces hasta que la paloma ya no volvió y él supo que el diluvio se había retirado y casi todo estaba seco por completo. Cuando por fin la tierra quedó completamente seca, Dios le dijo a Noé que salieran del barco, él con toda su familia, y que soltaran a todos los animales. Y les dio un propósito a todos, a las personas que estaban en la barca y a los animales, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Eso está escrito en el versículo 17. Y es muy bonito lo que vemos a continuación. Lo primero que Noé hace al salir del barco es una muestra de un corazón agradecido. Yo leí esto y me encantó porque es lo que siempre deberíamos de hacer. Y nuevamente insisto, que Noé tenía sus prioridades en orden. Y eso lo notamos cuando leemos sobre su historia. Vamos al versículo 20. Dice: luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas los animales y las aves que habían sido aprobados para este propósito. Al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir a la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos, cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Aquí vimos a Cristo reflejado. Por la justicia de un solo hombre, Dios se agradó e hizo un pacto de no destruir nuevamente a la tierra, a pesar de toda la maldad que pudiera haber nuevamente. Y creo que es algo que estamos viendo, ¿no? Como decíamos al principio. Y Dios confirma su pacto dando una señal en el capítulo 9. Leamos a partir del versículo 8. Entonces Dios le dijo a Noé y a sus hijos: ahora mismo yo confirmo mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con todos los animales que estuvieron en el barco con ustedes, las aves, los animales domésticos y todos los animales salvajes, con toda criatura viviente sobre la tierra. Sí, yo confirmo mi pacto con ustedes. Nunca más las aguas de un diluvio matarán a todas las criaturas vivientes. Nunca más un diluvio destruirá la tierra. Versículo 12. Entonces dijo Dios: les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. O sea que ahí estamos incluidas nosotras. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes. Y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivos. Cuando yo vea el arco iris en las nubes, me acordaré del pacto eterno entre Dios y toda criatura viviente sobre la tierra. Entonces Dios le dijo a Noé: este arco iris es la señal del pacto que yo confirmo con todas las criaturas de la tierra. Un hermoso arco iris que hemos visto muchísimas veces en el cielo. Es el recordatorio del pacto que el Señor hizo con toda la humanidad, de nunca más borrarnos de la tierra a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro pecado. Dejemos la historia hasta aquí. Creo que hasta aquí hemos leído suficiente para entender quién era Dios, quién era Noé y cómo Noé conocía a Dios. Ahora, si nos preguntamos de nuevo cómo andan las cosas por nuestros tiempos, todas tenemos la misma respuesta, yo creería. Basta con ver las noticias, tal como les mencioné al principio algunas de ellas. Ahí tenemos una muestra de cómo realmente andan las cosas en el mundo hoy. Ahora, y si nos preguntamos cómo andamos nosotras en estos tiempos, ¿podríamos encontrar más Noés? Mujeres dispuestas a mantenernos firmes en nuestra fe en Cristo y su Evangelio en un mundo tan hostil.
Mujeres dispuestas a mantenernos firmes, predicando de la justicia de Dios por amor a aquellos que están perdidos. Mujeres dispuestas a mantenernos firmes, obedeciendo las instrucciones que el Señor dejó en su escritura, en su palabra, dejó escritas en su palabra, así éstas sean contrarias, totalmente contrarias a lo que dice el mundo o a lo que determina el mundo de cómo deben ser las cosas. Mujeres dispuestas a ser leales a Dios y andar con Él en medio de tanta falta de integridad y de mentiras. Mujeres que no tienen vergüenza de ser vistas en público y etiquetadas como seguidoras de Cristo, así como Noé. ¿Recuerdan que Noé significa descanso? El nombre de Noé significa descanso. ¿Estamos dispuestas a hacer eso en medio de tanta violencia y destrucción? Mujeres que pueden ser parte de la solución y no de aquellos que incentivan los problemas o solo los critican. Y todo esto lo podemos hacer solo, como siempre les digo, si estamos en Cristo. Porque sabemos que si tenemos a Cristo, su Espíritu Santo es quien nos provee el poder y todo lo que necesitamos para lograr ser esas Noés que necesita nuestro mundo actual. Si no tienes a Cristo, dice la Escritura que lo único que necesitas hacer es arrepentirte de tus pecados y creer en Él por fe para salvación. Eso es todo. Mira, antes de ese diluvio, muchos tuvieron la oportunidad de arrepentirse y ninguno quiso. Ahora es la oportunidad, ahora es el momento. Arrepiéntete y cree.